Present Perfect, el presente perfecto. A continuación veremos los usos del presente perfecto. Este tiempo verbal narra hechos que ya han ocurrido en un momento en el pasado, pero que siguen teniendo una relevancia en el presente. Por ejemplo, I've known Luis since 1998, es decir, yo he conocido a Luis desde 1998. O he's lived in Cuba for 3 years. Él ha vivido en Cuba por 3 años. O I haven't seen her this week. Yo no la he visto a ella esta semana. Esas acciones del pasado tienen relevancia en el presente. Como por ejemplo, I've lost my keys. Es decir, yo he perdido mis llaves. Eso de alguna manera va a influir mi presente o va a tener un resultado en el presente. Como que I can't get into my office. Yo no puedo entrar a mi oficina. También sirven para expresar noticias o eventos recientes. Como por ejemplo, the soccer player has given a speech. El jugador de fútbol ha dado un discurso. Y se utiliza para hablar sobre acciones en diferentes momentos en el pasado. El uso del presente perfecto en estos casos indica que son posibles más acciones en el futuro. En este caso es una expresión de la experiencia de vida. Por ejemplo, I've been to Spain. Yo he estado en España. Para formar el presente perfecto, se usa el verbo auxiliar to have en el presente y el participio pasado del verbo. Aquí tenemos la conjugación del verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Noten la conjugación de la tercera persona en singular, he, she, it, al cual le corresponde has. Pasado participio. Lo primero que debemos hacer para entender este tema es compararlo con el español. En español, en la mayoría de verbos añadimos la terminación ado, ido, to, so, cho para indicar el participio. Y tenemos como ejemplo el verbo correr, el participio es corrido. El verbo saltar, el participio es saltado. El verbo reír, el participio es reído. El verbo romper, el participio es roto. O el verbo escribir, el participio es escrito. En inglés, al igual que el español, hay verbos regulares y verbos irregulares para formar el participio pasado de los verbos. Recordemos que el pasado participio de los verbos regulares en inglés se forma simplemente agregando ed o de al final del verbo. Eso ya lo vimos con anterioridad. Es importante tener en cuenta que estos verbos tienen la misma forma del pasado simple. Por lo tanto, debemos de prestar atención para que alcancemos a reconocer el presente perfecto. Y bien, ¿qué pasa con los verbos irregulares? El pasado participio de ellos cambia dependiendo el verbo. Por lo tanto, es necesario aprenderse de memoria las formas del participio de los verbos irregulares. Recordemos ya que tuvimos una actividad la semana pasada en la cual se enumeraban una serie de verbos irregulares con su participio. Entonces ustedes ya tienen ese listado y pueden y deben de aprendérselos para poder formar el presente perfecto. Aquí tengo una pequeña lista de los verbos más usados. Por ejemplo, el verbo to be, que es el verbo ser o estar, el pasado es was, were y el participio es been. El verbo to do, que es el verbo hacer, el pasado es did y el pasado participio es done. El verbo to go, que es el verbo ir, el pasado es went, el pasado participio es gone. El verbo make es hacer, el pasado es made y el pasado participio es made. El verbo ver, que es el verbo to see, el pasado es saw y el pasado participio es seen.
Si se dan cuenta, no hay una regla establecida para el participio de los verbos irregulares. La estructura de las oraciones afirmativas en este tiempo verbal queda de la siguiente manera. Es necesario poner el sujeto más el auxiliar, que es el verbo to have, dependiendo de la persona a la cual nos refiramos. Recordemos que puede ser have or has, y el participio del verbo del cual nosotros estamos refiriendo. En este caso, por ejemplo, tengo la siguiente oración, que es yo he hablado, I have talked. O bien, ella ha aprendido, she has learned. ¿De acuerdo? Veamos que hay una forma corta de expresar la oración. Eso es en cuanto contraemos la oración para hablar de una manera un poco más rápida. En este caso tenemos, por ejemplo, I have es I, you have es you, we have es we, they have es they. Y para las terceras personas del singular, he has es his, she has es she's, it has es it. Recordemos que esta forma corta es muy parecida a la que nosotros tenemos con el verbo to be, que es she is es she's. De alguna manera lo que nos va a poder diferenciar qué es lo que estamos conjugando es cómo está el verbo que sigue en participio. Si ustedes identifican un verbo en participio después de esta contracción, indicará que estamos hablando del presente perfecto. Y bien, aquí tenemos otros ejemplos. En el número 1, she has gone to work. She's gone to work. Ella ha ido a trabajar. En el número 2, we have been to Africa. We've been to Africa. Nosotros hemos estado en África. En el número 3, I have learned French. I've learned French. Yo he aprendido francés. La estructura para la formación de oraciones en negativo para este tiempo verbal requiere de la partícula not. Recordemos que esta partícula es usada para negar en cualquier tipo de oración. Así la estructura quedaría de la siguiente manera. Es el sujeto más el auxiliar to have más el not más el verbo en pasado participio. De tal manera que los ejemplos vistos con anterioridad quedarían de la siguiente manera. En she has not gone to work, nosotros podemos de alguna manera hacerlo de manera corta. En este caso, el not y el has van a quedar en contracción y quedarían she hasn't gone to work, que sería ella no ha ido a trabajar. En la siguiente oración, we have not been to Africa. Nosotros no hemos estado en África. O bien, en su forma corta, we haven't been to Africa. Y en la última, I have not learned French. Yo no he aprendido francés. O bien, I haven't learned French. Para formar oraciones interrogativas, es necesario ubicar al inicio de la oración el auxiliar, que en este caso es el verbo to have, más el sujeto, más el verbo en participio. De tal manera que las oraciones anteriormente revisadas quedarían de la siguiente manera. Has she gone to work? ¿Ha ido ella a trabajar? Have we been to Africa? ¿Hemos nosotros estado en África? O have I learned French? ¿Yo he aprendido francés?